¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quisiera continuar con nuestros videos acerca de la invasión de Putin a Ucrania y en este video vamos a reflexionar a lo que podríamos llamar la teología de la invasión. Vamos por ello aquí en el Tesoro de la Isla. Bien, la teología de la invasión es una expresión que señala las justificaciones que encontramos especialmente entre sacerdotes y teólogos de la Iglesia Ortodoxa rusa que hoy participan en los medios de comunicación social rusos y que de alguna manera justifican desde la religión, desde la teología, la invasión de Putin a Ucrania. Esto puede resultar interesante porque es algo que no se sabe generalmente porque está en ruso y como yo les comenté, yo conozco bastante bien la lengua rusa, tengo en ese sentido este privilegio de poder ver estas fuentes, ¿no?, desconocidas generalmente para las personas de habla española, ¿no? Entonces estuve, hace rato que vengo ya estudiando todo esto, acerca de cómo los teólogos rusos, algunos, pero muy mediáticos, defienden el putinismo, ¿no? Eso lo llamo putinismo a todo esto que está sucediendo. Bien, entonces vamos a pensar un poco juntos para que sea de provecho este video. En primer lugar, debemos saber que la civilización rusa se construye históricamente sobre tres grandes pilares que son el pueblo ruso, el gobierno ruso y la iglesia rusa. Esto se fue formulando históricamente en forma diversa. Finalmente se llega a una formulación que en ruso se dice narodnost, que significa pueblo, ¿no?, lo popular. Después samodirjavie, que es el autócrata, el zar, ¿no?, el sistema administrativo, el gobierno, ¿no?, que es la cabeza civil y también religiosa, ¿no?, de toda esta realidad, que se corona con la ortodoxia, ¿no?, con la iglesia, la pravoslavia. Y entonces estas tres cosas, narodnost, samodirjavie y pravoslavia, o sea, pueblo, autocracia y ortodoxia, forman una realidad única que es la civilización rusa, que es Rusia, la Santa Rusia, ¿no? Son como tres lados de un triángulo, ¿no?, como tres aspectos de una única realidad indivisible. Esta idea obviamente tiene su origen histórico en el bautismo de Rusia, que históricamente coincide con el nacimiento de la nación rusa, ¿no? Precisamente a finales de los años 80 se celebraron los 1000 años del bautismo, que fue presidido por el príncipe Vladimir, ¿no?, que llamó sacerdotes, obispos griegos y que bautizaron a Vladimir y a todo su pueblo. Y ese día, el día del bautismo, ¿no?, en Kiev, precisamente, que es capital de Ucrania, no de Rusia, pero es el inicio, digamos, el punto geográfico donde se inicia esta realidad, que es la civilización rusa. Coincide ese día con el nacimiento del Estado ruso, de la nación rusa, ¿no? Fíjense que aquí tenemos que distinguir, por ejemplo, en el día de nuestro nacimiento como seres humanos no coincide generalmente con el día de nuestro bautismo, ¿no?, sino que el bautismo es posterior. Acá se identifica en el mismo acto del bautismo
se inicia el nacimiento de la nación, ¿no? Y esto está muy arraigado, esto hay que entenderlo, ¿no? Para entender, tratar de ponernos también en los zapatos de otras naciones, ¿no? Es importante, porque esto se va arraigando después históricamente, ¿no? Como la religión, la ortodoxia y el gobierno, los príncipes, después vendrán los emperadores, pero al principio eran los príncipes, y el pueblo forman una unidad indisoluble. Esto lo vemos en épocas muy trágicas, por ejemplo en la época de los mongoles, de los tátaros que invadieron, ¿no?, Rusia, en la época también de otras épocas oscuras, ¿no?, de la Edad Media, también en las guerras napoleónicas, ¿no?, como el zar, el pueblo y la ortodoxia se juntan para rechazar al invasor, a Napoleón, ¿no? Bueno, y lo vemos en otras épocas, y de alguna manera este contexto amplio, ¿no?, que casi pertenece, digamos, al subconsciente colectivo de Rusia, hoy aflora, para mí en forma absolutamente incorrecta, pero es lo que hay, ¿no?, como dicen, y en fin, de alguna manera es Putin el que viene a reemplazar a la cabeza ideal, ¿no?, al autócrata, y después la ortodoxia y fin, el pueblo ruso que se defienden, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta unidad que observamos, en la cual insisten los teólogos, los sacerdotes rusos, ¿no?, que son muy activos, muy fervorosos, ¿no?, en su prédica acerca de esto, ¿no? Y por eso ellos ven aquí algo más que política, ven algo religioso. Bueno, ¿y qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Bueno, lo que ellos ven es que existe una guerra ideológica y espiritual entre Rusia y lo que ellos llaman Zapad. Zapad significa Occidente. Occidente es este conjunto de naciones, ¿no?, sobre todo Estados Unidos y Europa Occidental, que representan una civilización opuesta a la civilización rusa, que está siempre amenazada por esta civilización, ¿no? La civilización occidental es una civilización mundana, paganizada, con elementos cristianos, sí, pero que no es propiamente cristiana, ¿no?, sino que es una mundanización del cristianismo. Así, los teólogos rusos ortodoxos dicen que tanto el catolicismo como el protestantismo forman parte de lo que ellos llaman las confesiones occidentales. Para ellos, entre católicos o la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, no hay una gran diferencia. La Iglesia Católica se separó de la ortodoxia y, digamos, se rindió ante la tentación del poder, ¿no? Se constituyó un Estado, el Papa se convirtió en un señor temporal, los príncipes, los obispos, etc., las riquezas, el poder, la violencia, ¿no?, la Inquisición, los jesuitas, etc., todo eso parte de como una estructura de poder, pero privada del amor, ¿no?, de la mansedumbre cristiana. El protestantismo se rindió ante la tentación del dinero, ¿no?, la teología de la prosperidad, el capitalismo, ¿no?, esta cosa que es como un resucitar del Antiguo Testamento, ¿no?, de que la vida está para enriquecerse, ¿no?, que está en los orígenes precisamente del capitalismo, ¿no?, el calvinismo, etc. Sea como sea, estas dos formas occidentales del cristianismo, que propiamente no son cristianas, ¿no?, están privadas de la gracia de Dios, ¿no?, porque el ideal occidental es el ideal del poder, ¿no? La civilización occidental, representada por estas grandes potencias esclavizantes, racistas, imperialistas, ¿no?, como Gran Bretaña, como Alemania, como Francia,
como España y como los Estados Unidos representan un ideal mundano, pagano, ¿no? En cambio, la Santa Rusia conserva y es la depositaria de la auténtica tradición cristiana, que es la tradición del amor, ¿no? Dios es amor, y entonces Rusia es la depositaria de esa civilización, de esa fuerza que es totalmente distinta de las fuerzas occidentales. Ahora bien, ¿Occidente qué hace? Occidente odia a Rusia, desea destruirla, ¿no? Y lo ha intentado en Napoleón, ¿no? Y ha fracasado. Después lo han intentado los marxistas mediante la Revolución Rusa, ¿no? Que fue originada en Alemania y fue financiada por Alemania. Ustedes saben que Lenin fue financiado por Alemania, fue llevado por los alemanes a San Petersburgo para que destruyese desde adentro a la civilización rusa, y es lo que hizo Lenin en la revolución. Después Hitler, para ellos Hitler es como es la consecuencia natural, lógica de Occidente. No es que Hitler no pertenezca a Occidente, sino que llevó a las últimas consecuencias los principios preexistentes en la civilización occidental, que es la civilización del poder, de la violencia, ¿no? Del dinero, de la riqueza, en fin, de todos estos antivalores, ¿no? Paganos, anticristianos, satánicos, en definitiva, ¿no? Y entonces, y siempre Rusia se resistió. ¿No? ¿Qué sucede ahora? Sucede lo mismo, porque esto es una lucha eterna. Esto es una lucha eterna entre dos civilizaciones, entre dos formas de ver la vida, ¿no? Que son la forma ruso-cristiana, cristiana propiamente, ¿no? Formada por esa trilogía, pueblo, el gobierno, sea cual sea, y la iglesia, la ortodoxia, y después esta cosa mundana, terrena, relativista, atea, aburrida, fría, que es el capitalismo occidental, que odia a Rusia. Ahora lo que hace Putin lo dice literalmente, él dice, bueno, yo no voy a cometer el mismo error que cometió Stalin. Stalin cometió el error de no prever la invasión occidental a Rusia. Rusia, Operación Barbarroja, ustedes recuerdan, Alemania invade la Unión Soviética. No, dice, voy a prever. Entonces, la invasión a Ucrania, fíjense hasta qué punto para mí llega este delirio, ¿no? Porque a pesar de la lógica interna de estas cosas, es un delirio, ¿no? Putin lo que está haciendo es defenderse, no atacar, ¿no? Y esto lo dice claramente, lo dicen, por ejemplo, el padre Tkachov, el profesor Osipov, que, bueno, ustedes no conocerán obviamente, pero que son personales mediáticas que tienen millones de seguidores en internet y que hoy todos los días están hablando precisamente de esta teología de la invasión. ¿Cuál es la teología de la invasión? De que en realidad Rusia, al invadir Ucrania, se está defendiendo preventivamente del ataque que tarde o temprano la OTAN arremeterá contra Rusia, porque lo que quiere la OTAN es la destrucción de Rusia, para quedarse con sus recursos, ¿no? Que son muchos, con su petróleo, con su gas, con su trigo, etcétera, con su agua potable, no sé. Porque la OTAN es una continuación de la política de Hitler, ¿no? Ustedes saben que Hitler, la intención de él era destruir Rusia, matar a todos los eslavos, dejando unos millones de hombres y mujeres como esclavos, ¿no? Fuerza esclava para cultivar, en la minería, en fin. Pero la idea era arrasar con toda la Unión Soviética, ¿no? Este contexto, que es histórico, no es invento, y que no es tan lejano, que es reciente, pasaron muy pocos años, históricamente 70, 80 años, es poco tiempo, ¿no? Es el contexto en que vive hoy Rusia, en que se siente así, ¿no? Al menos Putin dice eso.
Entonces, en este contexto, esta lucha eterna entre el bien y el mal, entre la civilización cristiana rusa y el paganismo occidental, se continúa hoy mediante esta invasión, pero que en el fondo es una acción defensiva. Bien, entonces esta teología de la invasión, obviamente, es ante todo teología, no es política, y por eso, en primer lugar, no distingue, como se debe distinguir necesariamente, entre estas dos esencias, ¿no? Entre la política y la teología, que son dos esencias, dos realidades, dos dimensiones que actúan en forma absolutamente distinta, según leyes distintas, con finalidades distintas, ¿no? Por eso lo primero que hay que tener en cuenta es esta cosa espuria, esta cosa rara, realmente ideológica de la teología política, ¿no? Esto del pueblo que viene a reemplazar a la iglesia, ¿no? Que no lo encontramos en la ortodoxia. Entonces tenemos dos ortodoxias. La ortodoxia pura es la ortodoxia de los santos padres de la iglesia que han formado la doctrina ortodoxa en oposición a las herejías que surgían en los primeros siglos, ¿no? El gnosticismo, el arrianismo, el nestorianismo, los iconoclastas, etc. Entonces, los santos padres, grandes hombres, formaron esta idea de la ortodoxia, que es de la doctrina cristiana. Después, históricamente, se forma otra ortodoxia, que es esta ideología ortodoxa, que no tiene nada que ver con el Evangelio, o tiene una relación muy lejana con el Evangelio, una relación muy lejana con la auténtica ortodoxia, y que es una ideología. No es cristianismo. Entonces, acá lo que yo criticaría con todo respeto, ¿no?, es esta mezcla que se hace realmente confusa entre teología y política, que es algo que, por otro lado, que en Latinoamérica la teología de la liberación también ha sido un poco como la teología de la invasión que estoy mencionando, ¿no? Bueno, también es mezclar teología con política y con economía. El problema es que el teólogo, ¿no?, los curas, no saben de política. Y cuando hablan de política, dicen tonterías, disparates, porque no entienden que aunque la teología estudia grandes cosas, sin embargo, no lo estudia todo. No hay una sola ciencia llamada teología. La teología está muy bien, pero la política es otra cosa. Se mueve por otras reglas, ¿no? Esto lo digo porque en realidad, si uno piensa objetivamente, a esta gente, a estos analistas, teólogos, analistas de la realidad política, se les escapa el elefante, ¿no? O sea, no ven cosas evidentes. Lo primero que no ven es que la primera víctima de la invasión de Putin a Ucrania es el pueblo ruso. O sea, aunque el pueblo ucraniano obviamente sufre y sufrirá mucho, el pueblo ruso será la primera víctima de esta invasión. Porque aunque las cosas salgan según el deseo de Putin, es decir, aunque Ucrania otorgue a Rusia el territorio de Crimea, del Donbass, y prometa ser neutral y cambie la constitución y estas cosas que Rusia exige, después de esta invasión, Rusia quedará mucho, mejor dicho, la OTAN quedará mucho más fortalecida y mucho más cerca de Rusia hasta el día de hoy, porque esta invasión le ha dado a la OTAN la justificación que necesitaba para acercarse, ¿no?, a Rusia. Esto es algo que los teólogos no ven, porque el teólogo piensa desde la idea, ¿no? El teólogo piensa en términos de verdad. En cambio, el político piensa en términos de posibilidad, ¿no?, y de consecuencias prácticas, de acción, de reacción, ¿no? Por eso la verdad teológica y los hechos políticos no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, esta intención de defender a Rusia lo que
hace es debilitar a Rusia ante la OTAN, ante el mundo, aislarla, empobrecerla, y aunque Ucrania llegue a formar parte de Rusia, lo cual es prácticamente imposible, la OTAN va a estar a partir de hoy mucho más cerca de Rusia y Rusia se va a sentir mucho más amenazada, ¿no? En esta especie como de paranoia que sienten ellos, ¿no? De sentirse odiados y perseguidos y víctimas de todo el mundo, va a estar mucho peor. El pueblo ruso va a ser mucho más pobre. Fíjense que ya ayer me llamó un amigo desde Rusia, por ejemplo, me dice: Eugenio, necesito emigrar, si puedo ir a la Argentina, qué sé yo, tengo 2 hijos aquí, y él no vive en Ucrania, vive en Rusia, no le funciona ni la visa, el rublo se fue para las nubes, está todo prohibido, un gobierno totalitario, ¿no? De modo que las consecuencias, aún con la buena intención de esta gente, las consecuencias no son buenas sino muy negativas para el mismo pueblo ruso. Pero lo que no ve esta gente, estos teólogos de la invasión, lo que no ven es algo que se puede ver solamente desde una visión política, no teológica, a saber de que el actual gobierno ruso es una oligarquía. Acerca de esto hablé en el video anterior, pero quiero insistir en esto, de que no es un gobierno que represente los intereses del pueblo. Ahora bien, si uno toma como dogma de fe esta trilogía, gobierno, pueblo y ortodoxia, entonces el gobierno es un gobierno infalible, santo, etc., ¿no? Es decir, precisamente en la época del zarismo, creían ellos, los ortodoxos, que el zar estaba como protegido, como inspirado, que tenía como un carisma mediante el cual sus acciones, sus pensamientos estaban siempre orientados al bien del pueblo ruso, estaban siempre como inspirados por Dios, era casi como un 8º sacramento, ¿no? El zar, lo cual es un disparate. Desde el punto de vista de la dogmática cristiana, no lo van a encontrar en ningún lado. Eso sí que es pagano, ¿no? Esta idea del zar como representante de Dios es propiamente herencia del paganismo, ¿no? Donde los emperadores romanos eran también representantes de Dios. Entonces, no es algo cristiano, es algo pagano, ¿no? Por otro lado, fíjense hasta qué punto el disparate de que Putin es oficial de la KGB. La KGB es el enemigo histórico de la iglesia rusa, ¿no? Es la organización, KGB significa Komitet Государственной Безопасности, significa comité de la seguridad del Estado. Este comité se dedicó durante 70 años a martirizar a la iglesia. Miles y miles de sacerdotes, obispos, etc., y laicos murieron aplastados por las botas de la KGB. En cambio ahora estos teólogos de la invasión hablan del siervo de Dios, Rabá Boya, dicen ellos, siervo de Dios Vladimir, ¿no? Vladimir Putin. Vladimir Putin es un oligarca, es un hombre absolutamente mediocre que fue puesto por la oligarquía, por Yeltsin, para defender los intereses de la oligarquía, ¿no? Por eso este tipo de ideologías que uno encuentra en esta buena gente, en estos teólogos, uno dice, bueno, pero no sirve, no es política, es teología, y yo diría más que teología, diría mitología, ¿no? Es una mitología que no tiene nada que ver con la realidad. En efecto, Rusia no es un país cristiano, o sea, no es más cristiano que Italia, que España, o que Argentina, o que Francia, ¿no? O sea, si uno juzga el cristianismo de un pueblo con criterios objetivos, o sea, la participación en los sacramentos, ¿no? En la Santa Misa, sus creencias, etc., el pueblo ruso no es ni más ni menos cristiano que los pueblos occidentales, no sé, un 5%, un 10%, un 2%, depende, ¿no? La iglesia hoy es una comunidad
relativamente pequeña dentro de una comunidad mayor que es la nación, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esta gente sufre de idealismo, ¿no? Porque si yo a ustedes les pregunto, ¿qué es más real? ¿La cosa o la idea de la cosa? ¿Qué es más real? ¿La cosa o la idea de la cosa? Ustedes dirán, bueno, más real es la cosa. Bueno, para un ruso es probable que más real sea la idea de la cosa que la cosa, ¿no? Por eso la idea de la Santa Rusia, ¿no? Que es una idea de una civilización de libertad, de verdad, de santidad, de belleza, etc., algo así como la liturgia, ¿no? Celestial, una cosa así. Bueno, esto no existe. Pero el hecho que no exista empíricamente, ¿no? Que las cosas no sean así, es un problema de las cosas. Problema secundario. Lo importante es la idea. Entonces estos teólogos es como que no ven la realidad de que Rusia es un país como cualquier otra, secularizado absolutamente. Sí, hay una pequeña porción de gente que va a la iglesia, etc., pero es un país absolutamente secularizado, capitalista, materialista, hedonista, con todos los sistas propios de la civilización occidental, ¿no? No hay ninguna Santa Rusia, a menos que la realidad sea la realidad precisamente ideal, ¿no? Es decir, este idealismo, ¿no? Como especie de platonismo de base, es una gran dificultad en el momento de conversar y de analizar las cosas, porque si para vos la Argentina es una idea, o la idea de la Argentina, ¿no? La Argentina ideal es la Argentina, y la Argentina real, concreta, es otra cosa, entonces estamos en un problema. Bueno, para estos teólogos de la invasión hay una Santa Rusia, más allá de que la Rusia empírica, en fin, no corresponda, eso es algo secundario, ¿no? En fin, estamos ante un auténtico problema. Algunos puntos que no me quiero olvidar. Ucrania para Rusia, los rusos estos, lo de la civilización rusa, es una parte de Rusia, ¿no? Para ellos el orden jurídico internacional es un aspecto secundario de la realidad. Lo principal es este combate metafísico entre la civilización rusa y el occidente. Y Ucrania es parte de ese combate porque pertenece históricamente al mundo griego de la ortodoxia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Ucrania se va a ir de este combate, ¿no? De esta lucha metafísica entre civilizaciones, ¿no? Son dos civilizaciones que están opuestas. Entonces, obviamente, el derecho internacional, en fin, tiene poca importancia. Si yo le digo, esto de respetar las fronteras, o del deseo propio de las personas ucranianas, ¿no? Porque uno diría, bueno, que los rusos se queden con Rusia y gobiernen Rusia como quieran, que los ucranianos, Ucrania para los ucranianos, y que los ucranianos decidan si quieren estar más cerca de Rusia. No, pero eso no, la mentalidad de estas personas no, porque ya hay como un destino, ¿no? Un filósofo ruso decía, Vladimir Solovyov decía que una nación es la idea que Dios tiene de ella. De nuevo, la nación no es la nación empírica, sino es una idea que Dios tiene de esa nación, y esa idea, los intérpretes de esa idea, son esta gente, estos ideólogos, ¿no? Que creen saber mejor qué le conviene a Ucrania, ¿no? Y qué le conviene a Rusia. Y yo les voy a repetir a esta gente, ¿no? Que la gran víctima de la oligarquía rusa, que es la que está provocando y realizando esta guerra criminal, es el pueblo ruso, ¿no? Es decir, que les va a salir, como decimos en Argentina, el tiro por la culata. Y que más allá de esas buenas intenciones, para mí ideológicas, los resultados van a ser muy tristes para Rusia. Ya son muy tristes y serán aún más tristes, no solamente para Ucrania, que de alguna manera tendrá el apoyo de Europa y de todo el mundo,
sino especialmente para el pueblo ruso. El gobierno ruso no representa al pueblo ruso. No existe ninguna trilogía gobierno, pueblo, iglesia. El pueblo y el gobierno, o mejor dicho, el principal enemigo del pueblo hoy es el gobierno. Bien, esto es un poco algunas reflexiones, y si tienen comentarios o críticas o preguntas, las pueden enviar por mi correo electrónico. Seguimos rezando por los pueblos de Ucrania y de Rusia. Que tengan un buen día.